Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». El texto que nos ofrece el Evangelio de hoy nos dice que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Acompañado por sus discípulos de paso por Samaria, es mal recibido por sus habitantes al saber que eran peregrinos en camino hacia Jerusalén. La reacción de Santiago y Juan nos dejará completamente de piedra. El Evangelio también nos ofrece 3 casos anónimos de vocación. El primero y el tercero espontáneos. El segundo es llamado por Jesús. Lo importante serán las 3 frases de Jesús a propósito de cada caso, que expresan la radicalidad del seguimiento de Cristo. Él mismo lo había anticipado solo unos versículos atrás: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga». A propósito de este texto del Evangelio de Lucas, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, conviene indicar que los samaritanos y los judíos no se entendían. De hecho, los samaritanos eran considerados por los judíos como impuros, entre otras razones porque adoraban a Dios en el monte Garizim y no en el monte del templo de Jerusalén. Ir a Jerusalén desde Galilea exigía pasar por la tierra de los samaritanos, y estos, al saber que los judíos iban al templo, les trataban con desprecio, incluso con rechazo. Pero quiero centrarme ante todo en la reacción de Santiago y Juan. Ante la falta de acogida de los samaritanos, exclaman: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Lo que más llama la atención es la salida de tono de estos discípulos. ¿Cómo es posible que respondan con esa violencia? ¿No han entendido que Jesús, como dice la carta a los Efesios, es nuestra paz? Esas serán las palabras de Jesús al presentarse resucitado ante sus discípulos. Shalom, es decir, paz a vosotros. Jesús, por tanto, como no podía ser de otra manera, regaña a estos discípulos llamados Boanerges, hijos del trueno. Jesús trae siempre entendimiento y unidad. Donde está Él, reina la paz. Pregúntate: ¿cómo eres tú? ¿Eres fácilmente irascible o contagias paz y serenidad? En segundo lugar,
quiero prestar atención al primer caso de vocación que nos ofrece el Evangelio. Se acerca uno a Jesús y le dice: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Esa persona es generosa, espontánea. Se habría sentido fascinada por Jesús como para seguirle de esa manera, donde quiera que vayas. Y esa radicalidad de este personaje anónimo le sirve a Jesús para decir: el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A diferencia de zorras y pájaros que tienen madrigueras y nidos, Jesús no tiene un hogar, una morada estable, ni propiedades ni familia. Por un lado, esta expresión habla de austeridad. Jesús vive en sí mismo esa pobreza evangélica que es tan de Dios, ese no estar apegado a las cosas, ese no tener el corazón envuelto en comodidades, caprichos y lujos, una austeridad que da verdadera libertad. Pero estas palabras hablan también de itinerancia. La condición de Jesús es caminar, lo suyo es ir de pueblo en pueblo. El Espíritu Santo arde en su interior y le lanza a anunciar el Evangelio por todas partes, nunca a quedar separado. Vemos también el otro caso de vocación. Ahora es Jesús quien toma la iniciativa. Dice a uno: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Jesús le contesta: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios». En estas palabras puede verse un guiño al pasaje del primer libro de los Reyes que nos narra la vocación de Eliseo. Se nos dice ahí que el gran profeta Elías escoge como discípulo a Eliseo, y éste le pide que le deje despedirse de sus padres. Elías acepta sin dificultad. Jesús está mostrando así que seguirle a él es más radical y más profundo que el seguimiento de cualquiera de los grandes profetas del pasado. Jesús es el Hijo de Dios, merece adhesión total. Pregúntate: ¿eres tú austero o tienes demasiados lujos, algunos incluso escandalosos? Seguir a Jesús ocupa todas tus fuerzas, todo tu tiempo. ¿Él es el centro de tu vida? ¿O tienes al Señor por debajo de muchos otros intereses? En tercer lugar, vamos a atender al último caso de vocación. Uno se acerca a Jesús y le dice: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Entonces Jesús le contesta con una frase exigente pero preciosa: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». Es quizá un guiño a ese pasaje del Génesis en el que la mujer de Lot, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, queda convertida en estatua de sal por volver a mirar hacia atrás. Pero más bien Jesús utiliza aquí una comparación que cualquier trabajador del campo entendía bien. Se necesita una mano firme sobre el arado y una mirada al frente para roturar con decisión los surcos. ¿Cómo uno va a poder arar bien si echa la mirada atrás? Jesús te invita así a seguirle con decisión. No vale que mires atrás ni para revolverte en tus pecados pasados: he cometido tantos errores, he sido tan pecador, ni para llenarte de nostalgia: antes las cosas eran mejor, pero tampoco para lamentarte por lo que estás dejando atrás: he dejado posibilidades laborales, amigos, familia. Si quieres ser verdadero discípulo, has de caminar de la mano con Jesús, con mirada al frente, lleno de esperanza, seguro de que caminas con Jesús hacia Dios y que con ello lo estás ganando todo. Pregúntate: ¿vuelves con frecuencia tu mirada atrás? ¿Temes dar pasos adelante con Jesús por dejar atrás cosas que hoy valoras? Pues que el Evangelio de hoy te ayude a vivir una vida más coherente, incluso arriesgada, por Jesús, y que sigas recordando que tu vocación es la de la acogida, el entendimiento, la serenidad y la paz.
que este Evangelio, en definitiva, te lleve a decirle a Jesús de corazón: te seguiré a donde quiera que vayas. Señor Jesús, dame un corazón grande para ser generoso, que no me enrede las cosas del mundo, que te siga con libertad y agilidad, que esté dispuesto a darlo todo por ti, que confíe en ti y que recuerde siempre que tú eres la ganancia verdadera.